¿Qué dice? Estamos. Un año ha pasado desde el explosivo despertar de Chile. 4 días nos separan del día más decisivo de los últimos 40 años. Curioso y fascinante que sea el mismo día en que se cumple un año desde la marcha más grande, esa que nos convocó a lo largo de todo el país para exigir dignidad y dar la alerta de la urgencia de un cambio del modelo estructural que nos considere a todas y todos iguales. Nuestro anhelo es que la fecha sea tan épica como lo fue el 2019, con las calles desbordadas de personas acudiendo a su lugar de votación, cubriendo sus sonrisas con una buena mascarilla que los protege del virus, con un lápiz de pasta azul y un frasquito de alcohol gel para limpiar sus manos. Ah, y no olviden llevar la cédula de identidad, que aun cuando haya vencido este año, igual sirve para votar. Una vez verificada esta lista de chequeo, hay otra cosa más que queremos de ustedes, la gran mayoría del pueblo chileno. Ir sin temor, creyendo en Chile y su destino, confiando en ser parte de un cambio trascendente y necesario, que solo se puede obtener votando a prueba, que es la salida pacífica e institucional para salir de esta crisis, que no les vengan con cuentos. Sí, es cierto que se inicia un proceso largo. Sí, es cierto que no es la panacea, que no solucionará inmediatamente todos los problemas que nos aquejan hoy. Pero sí, también es cierto que la idea de redactar una nueva constitución nos permite imaginar el país que las grandes mayorías anhelan y que ha sido taponeado por el tercio enquilosado y los acuerdos de espalda a la ciudadanía. No hay violencia en un lápiz y un papel, y aún así son más fuertes que la espada, que los balines, que los gases lacrimógenos y que los carros lanzaguas. Un lápiz y un papel para hacer realidad el ansia de una verdadera democracia, participativa y representativa. Y qué mejor que hacer realidad ese sueño es la Convención Constitucional, electa en un 100%, paritaria, cuyo único propósito sea el de escuchar la voz del pueblo y llevarla a la norma fundamental que regirá el destino de nuestras naciones y nuestra patria. A menos de una semana del plebiscito, reiteramos nuestro llamado a votar a prueba y Convención Constitucional y le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de ¿Y tú querías constituyente? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a el último capítulo pre-plebiscito de este ¿Y tú querías constituyente? Hoy día junto a mis amigos, a mi amiga Alepín y a mi amigo Urriquel, y a un invitado espectacular. Iniciamos este programa. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está Alepín? Mentira, estoy súper ansiosa. Estoy ¿Sí? súper ansiosa. Es que sí, porque yo soy una niñita criada en provincia, ¿cachai? Entonces siento como esta cosa del deber cívico, va a ir a votar y toda la cuestión, te vestís bonito, te pintáis los labios, vaya a votar. Así es todo el rollo. Y estoy súper ansiosa porque siento que de verdad es la votación más importante de toda mi vida. De toda mi vida. Y sí, pues una amiga ayer decía, deberíamos habernos tomado esta semana, porque en realidad como, ¿qué cabeza tenéis para nada? Yo quiero que llegue el domingo, quiero que vayamos a votar, quiero que saquemos esta constitución, lo quiero todo, y lo quiero hoy. Entonces estoy muy ansiosa, pero muy contenta. Buenísimo. Y muy contenta Oye, también por este espacio, por este ciclo que hemos estado haciendo aquí para poder levantar opiniones, para poder conocer también más, y eso, ha sido muy bacán todo. Para poder nutrirnos, Sí, intelectualmente hablando. y no solo engordar, Claro. también nutrirnos intelectualmente. Detalle no menor. Hugo Riquelme, ¿cómo estás el día de hoy? Sí. Yo estoy expectante. Tengo la sensación de que pronto voy a cambiar mi expectación por ansiedad, pero en este momento estoy expectante, súper atento a todo lo que está pasando, a todas las señales que se están entregando, súper atento a lo que dicen las redes sociales, súper atento a lo que dice la calle, súper atento a lo que dicen los mentirosos desde la moneda. No puedo dejar pasar, por ejemplo, las palabras del robot pelotudo que tenemos como subsecretario de salud, a ese ingeniero comercial que tienen ahí hablando de salud, que yo no tengo nada contra los ingenieros comerciales porque estoy súper cerca de uno, y no me refiero a nuestro invitado porque no sé si es que él es periodista o ingeniero, que ya nos va a aclarar, pero yo soy ingeniero en administración, entonces si no soy ingeniero comercial pego en el palo. El tema está en que no, compadre, no, señor Zúñiga, no sea mentiroso, no engañe a la gente. Lo que está consagrado en la Constitución no es el derecho a la salud, es el derecho a elegir el sistema por el cual te puedes atender. Por lo tanto, no mientas. Y sí, en algunos hospitales, sobre todo públicos, sí se enfrentó el dilema de la última cama. Lo dijeron muchas veces en los medios, lo dijeron muchas veces en la prensa.
más del 25% de las personas que falleció producto del COVID no falleció hospitalizada. Es más, aprovechando esta opción que usted sacó la voz, a mí me gustaría emplazarlo. ¿Por qué toman las decisiones de todas estas veces que nos dijeron que la gente que murió no se habían hecho los esfuerzos terapéuticos necesarios porque eran insalvables, pero después hablamos de que no estábamos enfrentados al dilema de la última cama? Entonces, por favor, sea claro. Y tal como lo dijo usted, si queremos sacar adelante esta democracia con verdad, entrega los putos emails. Eso es lo que yo tengo que decir. Y me voy a mantener expectante toda esta semana. Quiero ir a votar el domingo, voy a ir a marcar mi opción de apruebo, mi opción de convención constitucional. Voy a celebrar cuando ganemos porque va a ser hermoso. Y voy a, obviamente, ponerme en campaña de inmediato para informarme de quiénes pueden ser las mejores opciones de constituyentes, porque no hay tiempo que perder. Esta es la primera de muchas elecciones que tenemos que ganar. Eso. Cierto. Muy bien. Arriba ese ánimo, que se mantenga así expectante, ansioso y contento, porque es una fecha histórica como ninguna, al menos para la gente de nuestra generación. Vamos a dar la bienvenida al invitado de este último programa del ciclo constituyente, al menos en lo que al preplebiscito se refiere. Me cuesta nombrar esas dos palabras juntas. Diga preplebiscito. Hoy día tenemos con nosotros a un académico, periodista, escritor, y como dijo Hugo Riquelme, no sé, parece que hay algo ingenieril aquí en la vida de Carlos Tromben, de lo que no tenemos conocimiento. Muy bienvenido, Carlos Tromben, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, es un honor terminar que me hayan invitado para este último programa Hugo, Alejandra, Daniel, muchas gracias. Las palabras que ustedes han señalado a mí también me identifican esta combinación de ansiedad por la pronta arribo del día domingo por la mañana en que vamos a ir a enterrar la constitución pinochetista, ¿no? Que con sus reformas durante el periodo de Lagos, que le sacaron los contenidos absolutamente antidemocráticos, como senadores designados, y otros dispositivos represivos, ¿no? También se habían retirado los más impresentables a nivel casi de legalidad internacional, por el plebiscito reformado de 1989 en julio, el artículo 24 que prohibía los partidos políticos de izquierda, básicamente era un artículo comunista. A pesar de eso sigue siendo el andamiaje de un sistema económico de desigualdad, de producción, generación tras generación de la desigualdad, y como dice Hugo, no nos mientan, si el derecho a la salud no existe en Chile, existe el derecho a elegir entre un ISAPRE y FONASA, y eso es todo. Y en seguridad social tenemos derecho a elegir AFP y a optar por la pensión básica solidaria, y eso está en la Constitución y no se pasen películas, ¿no? Entonces el señor Zúñiga efectivamente falta la verdad de manera grosera. De hecho, el derecho a optar entre el sistema al que uno se quiera adscribir para obtener prestaciones de salud, que eso es básicamente lo que garantiza la Constitución, también depende de tu capacidad económica, porque si tus capacidades económicas no dan, no puedes adscribir al sistema privado, por ejemplo, te excluye, o si tienes preexistencias, te excluye. Mujer, castigo a la mujer. También te castiga. O sea, hay una serie entonces, la oportunidad que tenemos es realmente, y lo cual es, lo que también ustedes comentaban al principio, es una oportunidad histórica porque fue ganada, ¿no? Esto no es una dádiva, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar de los medios y de los fines, que toda la cuestión se mezcla y se confunde, y la iglesia quemada, la violencia y el semáforo, ¿no? Y son temas que hay que discutir, no digo que no, pero esto está ocurriendo porque el 18 de octubre una generación que había sido vilipendiada por los adultos, me incluyo entre los adultos, yo tengo 54 años, voté el 88 con bastante ingenuidad por el no, y por el progresismo durante los años posteriores. Resulta que esta generación me peinó, eso sí. Ellos hicieron esto. Ellos salieron, ellos pusieron la cara, pusieron el cuerpo, pagaron consecuencias, muchos de ellos muy duras, ¿no? En términos de detención, vejámenes, y todo el tratamiento abusivo de la fuerza policial en Chile, que es uno de los problemas que vamos a tener que observar en el plebiscito. Pero finalmente es que la democracia está viva en Chile,
porque nosotros somos los que le exigimos estándares superiores a esa democracia. Entonces, eso es lo bonito del proceso, creo yo. Sí. Qué importante eso, ¿eh? El exigir, porque finalmente esa es una de las principales falencias que tiene el sistema que genera esta constitución, que no ha dejado de ser una democracia tutelada, que permite la sobrerepresentación de las mayorías y que les da un poder de veto que no existe en otro país democrático en el mundo. Sí. El hiperpresidencialismo, ¿no? Además, el hiperpresidencialismo, con facultades exacerbadas tanto del presidente de la República y facultades exacerbadas del Tribunal Constitucional también. Sí. El Tribunal Constitucional sobre todo, que sí. es, o sea, si tú te ponías a revisar cuáles son las últimas reformas constitucionales que se han intentado hacer y que se han llevado al TC, es la mejor forma de entender por qué hay que cambiar la Constitución. Ni siquiera reformas constitucionales, reformas legales. Que claro, requieren un quórum menor. Bueno, ya entrando un poquito al tema, tú, Carlos, te has dedicado, aparte de escribir, tú haces novela histórica, entre otras cosas, pero también has hecho, tienes un par de libros publicados respecto a reportajes que van directamente al problema económico que genera la Constitución. Porque además es una Constitución que está diseñada en pos del neoliberalismo. O sea, además claro. Es una constitución que tiene una ideología económica detrás. Claro. ¿Cómo, no, correcto. ¿Qué es lo que has descubierto tú que genera esta estructura que tiene como base esta constitución? Bueno, esta es la constitución, ¿no es cierto? Finalmente, su corazón mismo es la subsidiariedad, ¿no es cierto? Es entregar la gestión, provisión de servicios sociales a prestadores privados, ¿no es cierto? De manera tal que dejan de ser derechos, pasan a ser mercancías, pasan a ser bienes de consumo, con lo que llamamos en economía una elasticidad muy baja. ¿Ah? Es decir, las personas no pueden prescindir de esos servicios puesto que son fundamentales, de la educación, de la protección de los centros de salud, atención. Entonces, este sistema, que a pesar que hay que reconocer también que hubo ciertos esfuerzos del progresismo político, no vamos a ser del todo crueles con esta tendencia, de la cual yo he formado parte y tengo que también asumirlo, las personas que me están viendo, yo fui progre. Se intentaron, sí, todos tenemos pecados de... no, un pecado, estoy hueveando, ¿no? Pero por pulsear un poco también a los amigos progres de uno, se hicieron intentos de conjugar lo social con lo subsidiario, con la economía de mercado, con una economía que tuviese ciertas predisposiciones a la competitividad, a la apertura de mercado y todo eso, pero no dio el ancho porque el espacio y los dispositivos concentradores de la riqueza actúan con mucho más robustez y fuerza que los dispositivos redistributivos. Claramente. Y lo que se problematizó con mucha fuerza con el retiro del 10% fue el tema AFP. La AFP es una máquina de desigualdad porque le permite, por un lado, los ahorros obligatorios del trabajador se transforman en inversiones de muy bajo costo para el capitalista, ¿no? Y ningún otro dispositivo fue tan brutalmente eficaz en ese sentido como la posibilidad de que las AFP invirtieran directamente en acciones de las empresas. Y yo seguí toda esa discusión parlamentaria del año 94, con una voz cantante de Sebastián Piñera como senador, propiciando que las AFP invirtieran directamente en acciones. Y yo te digo el desastre que fue eso, porque finalmente los problemas de información privilegiada, de conflictos de interés, cómo nombraban unos directores de AFP en las sociedades anónimas que eran unos palos blancos que uno firmaba. ¿Dónde firmo el acta? Sí, y pasaban las acciones para allá, para acá. O sea, un descaro absoluto. Entonces, 5 millones de personas recibían dividendos semestrales por 400 pesos, mientras que las familias controladoras de las sociedades anónimas recibían 50 millones de dólares. 50, 60, 100. Entonces, porque tú estás dividiendo una torta, las AFP
por ley podían tener hasta un 15, un 18, 20% como mucho de una sociedad anónima, ¿no? Entonces, esa distribución de dividendos iba a ser siempre desigual para el afiliado en relación a la familia controladora, llámese Solari, Polman, Piñera, etcétera, etcétera. Entonces, eso finalmente se operó. El dispositivo redistributivo progresista, concertación, no tuvo la capacidad de compensar la tremenda acumulación de capital que se daba del otro lado del espejo. ¿Tú crees que hubo, disculpa, crees que hubo falta de voluntad, mala voluntad, desidia, de parte de los sectores progresistas para frenar esto, para hacer los cambios? Yo creo que fue una combinación. Es una combinación, ¿eh? Yo creo que, Daniel, es una combinación, porque hubo afanes reformistas bien decididos, pero también fuego amigo interno, y se expresaron con mucha intensidad durante el segundo gobierno de Bachelet, ¿no? Sí. Mucha intensidad, mucha. El tema tributario fue gigantesco. O sea, al principio la propuesta era desintegrar el sistema tributario para que los dueños pagaran sus impuestos y las empresas sus impuestos no estuvieran integrados. Y se produjera una recaudación capaz de hacer política social redistributiva. Y ahí vino toda la industria del lobby, la industria de la protección de la riqueza extrema, con un poder de fuego gigante, lleno de contadores auditores, lleno de pseudoeconomistas diciendo que esto iba a perturbar, provocar cesantía, caos. Y ahí tienen el caos. Pues. Si hubiesen apoyado esas reformas, no estaríamos hablando de esto. Estaríamos hablando de otra cuestión. Sí, porque al final este negocio, este gran negocio que son las AFP, porque hay que decir las cosas como son, es un gran negocio. O sea, nadie puede desconocer que las AFP como negocio no funcionan. El problema está en que las AFP no deberían ser negocios, las AFP deberían ser instrumentos para generar pensiones, para entregar seguridad social. Tú, dentro de lo que tú pudiste o has podido indagar, conocer, reportear, analizar, etcétera, ¿sientes que esta constitución, la que tenemos hoy día vigente, propicia el hecho de que la AFP sea más que un ente que entrega seguridad social o pensiones para el futuro de las personas, esta fuente de ingreso, de financiamiento a bajo costo para las empresas? No lo dice explícitamente, ¿eh? No tiene, y lo interesante del caso es que no tiene para qué hacerlo. Le basta con dejar o definir unos estándares de derecho a la jubilación muy bajo. Ese mínimo, que es el elegir entre AFP, la libertad de elegir, que es una entelequia muy simpática del neoliberalismo, la libertad de elegir para el que no tiene libertad real, ¿no? Porque tiene un salario muy bajo, todas esas libertades, esas pseudo libertades económicas, que eso está definido. La otra es la pensión básica solidaria. Bueno, y la pensión de invalidez y sobrevivencia. Pero son estándares muy bajos, y muy bajos para un país que se precia de ser OCDE o estar en el rango medio de la tabla por ingreso per cápita y todo eso. Entonces, el dispositivo está ahí, en definir de manera muy somera, muy básica, solo en términos de libertad de elegir entre prestadores idénticos a todo efecto práctico, más allá de las comisiones que cobren. Entonces, ahí está, y en salud es lo mismo, ¿eh? En salud es lo mismo, derecho a elegir, en educación es parecido. Entonces, yo creo que los países, en la medida que nos aproximamos a esta triple crisis, que es el envejecimiento de la población, de los ecosistemas saturados de metales pesados y contaminación atmosférica, las zonas de sacrificio, y este descalabro de gran cambio sistémico estructural, que son la desmaterialización del empleo, ¿no? Que cada vez va... hay por ahí, creo que la Ale va en ese sentido, por ahí dicen, ¿no es cierto?, que todo lo que pueda pasar por un test de Turing va a ser informatizado, automatizado y transferido y transformado en algoritmo. ¿Y dónde van a quedar los empleos de la gente? ¿Dónde van a quedar los empleos? Sí. Es que, bueno, a propósito de todo esto, pienso, por ejemplo, todo este sistema es tan perverso que al final también terminas como tú mismo estableciendo como estándares súper bajos.
y de repente te encuentras con adultos mayores que tienen pensiones de, no sé, 350.000 pesos, y te parece que está súper bien porque la media de las pensiones de adultos mayores son de 190 lucas. Eso es lo que recibe la gente, ¿cachai? Y si pensáis así como en medicamentos que se tienen que comprar, porque todo el mundo tiene que comprar medicamentos después de los 60 años, el tema de la salud mental, el acceso a medicamentos de salud mental en esa edad también, hace que la cuestión sea imposible por cualquier lado. Y más encima, no tienes acceso a vivienda, no tienes acceso a salud gratuita, en buenas condiciones, digamos. No tienes acceso a terapia ocupacional cuando eres adulto mayor, que esa cuestión a mí me sorprende profundamente también, porque en Chile así como que llegáis a los 65 años y sonaste, ya no sirve para nada, ¿cachai? Al final siento que, y esto lo hemos dicho así como en todos los programas anteriores, esta constitución es demoníaca no solamente por la presión económica que hace sobre la gente, sino que también porque te genera un paradigma distinto y hace que nosotros mismos nos acostumbremos a ciertas condiciones que son francamente inhumanas. Y yo creo que esta esperanza que tenemos en cambiar la Constitución tiene que ver también con cambiar el paradigma. Y yo no sé, bueno, yo sé que está súper ligado al área económica y también al área de las humanidades, digamos, y no sé cómo ves tú eso, así como si es posible ese cambio de paradigma finalmente. Bueno, eso es muy bonito porque tú empleaste la palabra perverso. Entonces, perverso que proviene de la psiquiatría, también de la salud, ¿no es cierto? Es una actitud perversa, es decir una cosa, pero hacer otra. Un perverso es uno que te dice, te amo, mi amor, te quiero, y te aforra, o te pone el gorro. Entonces la Constitución dice, chilenos y chilenas, queremos la unidad de Chile, queremos la paz. Venga la policía aforrando, tirando cabros por el puente, adulterando en fin, los instrumentos públicos, y todo ese etcétera que conocemos. ¿Para qué vamos a entrar en detalle? Perversidad, ¿no? Doble vínculo también se le conoce en psiquiatría. Doble vínculo. Mi amor, ¿se acuerdan de Mars Attack? ¿No? Cuando venían los marcianos, venimos en paz, y venían disparando. Entonces, queremos restablecer la paz. Pero ¿cuál paz, por favor? ¿Cuál es esa paz que hay que restablecer? ¿La paz de la sumisión? ¿La paz de que, por ejemplo, no podemos decir las cosas como son? Por ejemplo, la situación de los adultos mayores en este país que tienen unas tasas de suicidio, pero tremendas. No, sí. Entonces poner a la persona en el centro de esta preocupación, la persona humana, como decían por ahí los social cristianos, mucho, con todo respeto, ¿no? Pero pongámosla en el centro del asunto. La persona no puede ser moneda de cambio. Las personas que viven en Quintero, yo vivo al lado de Quintero, no pueden ser los convidados de piedra al desarrollo económico, porque por ahí pasa un proceso de una zona de sacrificio. No puede ser los de Mejillones, los de Tocopilla, los de las zonas de sacrificio en Chile. No pueden ser las personas la variable de ajuste. Porque los otros, los que controlan el 1% de la riqueza en Chile, el 1% de la población que tiene el acceso a la 40% del ingreso nacional, ellos no pueden ser sacrificados, ¿no? Ellos tienen herramientas de influencia, capacidad de influir en el proceso legislativo de manera tal que su tributación no se toque, de manera tal que los derechos de agua sean derechos privados, ¿no? En fin, y vamos abriendo todo ese abanico de situaciones abusivas y de situaciones lesivas y de situaciones antidemocráticas que dejan a la persona completamente así como un número, una estadística, una mera estadística. Entonces, y otra, justo con ser muy perverso, este sistema además es fetichista, porque fetichiza ciertas cosas, ¿no? Trata a las personas como mercadería y a las mercaderías como fetiches, como ídolos, ¿no? Entonces hay una inversión total valórica, absoluta. Entonces, y sobre todo cuando tú empiezas a decir estas cosas, también el crítico, el que critica, y uno lo critica desde la tribuna, desde el logos, desde no sé, por la formación profesional que tuvimos, pero los cabros no, pues los cabros saben a pelear. Entonces ellos son
los delincuentes, los chavistas, Los violentos. los violentos, ¿no es cierto? Y como decía una señora en el matinal de hoy día en Puente Alto, hagámonos cargo del país que creamos y la generación abandonada a su suerte, al consumismo y a los módulos recreativos online, ¿no es cierto? Y que no son nada de huevones, son más lúcidos que la cresta, la tienen clarita, han salido a decir las cosas por su nombre. Sí. Sí. Que de hecho estaba pensando justamente en eso mientras estabais hablando, porque uno de los argumentos que te dan siempre cuando se genera esta discusión con respecto a la Constitución que hoy día nos rige, el primer argumento que te tiran es, pero es que esta es la Constitución que permitió el crecimiento económico del país. Y tú pero ahí se quedan, ahí se queda el análisis. Entonces, anda a explicarle a un cabro de La Bonilla en Antofagasta, o de los Arenales en Antofagasta, que la Constitución que hoy día los deja fuera del sistema de salud porque anda a atenderte un consultorio en época de alta demanda, que te deja fuera de un sistema de educación porque en Antofagasta hay menos liceos que cantidades de alumnos, o sea, no da abasto el sistema de matrícula educacional. Anda a decirle a ese cabro que le dijeron que le iba a pavimentar la calle, que lleva 10 años esperando que le pavimenten la calle porque cada vez que juega la pelota en la calle se cae arriba de las piedras. Anda a decirle a ese cabro que el país ha crecido y que hoy día somos uno de los países más ricos de América Latina, que yo ni siquiera sé qué tan cierto es que seamos hoy día uno de los países más ricos. Yo veo a Perú, miro para el lado a Perú, miro para el lado a Colombia y no sé si nosotros estamos creciendo al nivel de ellos. Entonces ¿qué opinión te queda a ti, más entendido en el mundo de la economía, este argumento tan somero y tan facilista de decir, pero es que esta Constitución es la que ha permitido el crecimiento, como si no hubiese otra alternativa? Bueno, el tema del crecimiento también hay que tomarlo con pinzas porque el crecimiento, primero que nada, es una noción estadística. Es decir, el crecimiento alcanza un cierto porcentaje en comparación con los 12, el indicador de los 12 meses anteriores. Entonces, si tú tuviste un índice mensual de actividad económica de 140 en junio del año pasado, va a ser difícil que este crezca, entonces va a ser bajito. Entonces, siempre es comparativo como primer elemento. Entonces, este crecimiento hay que tomarlo como lo que es, un crecimiento promedio, porcentual, comparativo. En segundo lugar, los crecimientos acelerados del Producto Interno Bruto se produjeron al principio del proceso neoliberal. ¿Y por qué? Porque había muchas holguras en la economía nacional. Todavía quedaban muchos yacimientos nuevos de cobre por explotar. Todavía teníamos unas biomasas pesqueras del orden de las 7, 8 millones de toneladas anuales de torretas, sardinas, etc. Todavía había una masa forestal, ¿no? Que hasta subsidiada por un 600, 700. En fin, todavía había lo que llaman en economía el ejército de reserva de muchos jóvenes dispuestos a trabajar por salarios bajos, ¿no? Hay una combinación de mano de obra, recursos naturales y mucha demanda interna que venía de los años 80 insatisfecha, una masa salarial que permitía expandir el consumo a crédito, ¿no? Entonces, por eso empezaron a crecer los centros comerciales, los supermercados, y durante esos primeros años 90 había un crecimiento que se alimentaba a sí mismo, porque veníamos de una década infame, como habían sido los 80. Pero una vez que se van agotando esas holguras de mano de obra, de recursos naturales, y también la demanda de la clase media está ya alcanzando un límite de lo posible por el endeudamiento, ahí el crecimiento se empezó a aplanar. Y se empezó a aplanar año tras año tras año. Y cada sucesiva recesión, recordemos la del 99, la del 2009 y ahora la del 2020, que es exógena a la economía, es producto del COVID, generan nuevas de medidas de reestructuración de las empresas que son cada vez menos intensivas en mano de obra. Son cada vez hay una cantidad cada vez más reducida de contratos de trabajo permanentes e indefinidos. Todo es flexibilidad laboral, todos son pequeños peguitas temporales que estamos haciendo, aquí, allá y acullá. Entonces, por eso la precariedad ha aumentado brutalmente, y por eso también el futuro de las pensiones es terrible. Entonces, eso de que hubo crecimiento, claro que lo hubo, porque
cualquier sistema que hubiese combinado capital, trabajo y recursos naturales en los años 90, como lo tenía Chile, vamos, habríamos crecido. Y eso se vio, y los países que entraron después en este modelo, como Perú, que señalaba Hugo, también tuvieron un crecimiento, ¿no? Pero después se desaceleran. Y ahí empieza, no solamente se desaceleran, sino que le pasamos la cuenta a la clase media y a los trabajadores de todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, por eso los 30 pesos fueron el detonante. Sí, Al por eso parece... al final el crecimiento fue circunstancial, o sea, nos Sí. pilló en un buen momento, más que momento. tener un sistema robusto que nos permitiera y que pudiera permitirnos hoy día pensar que ya saliendo de la crisis del COVID podríamos tener niveles de crecimiento del 3, 4%, No, eso no va a y pasar. eso no va a ser, no va a pasar. Eso no va a pasar. Eso no va a No va a pasar. pasar. Eso no va a pasar. No, cuando el discurso piñerista era los tiempos mejores, que porque estaban ellos iban a mejorar la economía, yo siempre lo dije en los análisis pero ¿cómo va a mejorar si aquí no hay holguras? La única área de holgura de crecimiento es la minería no metálica del litio. Ya no hay pescado, ya no podemos tratar, nos echamos todos los pescados, ya deforestamos todo lo que hay que deforestar, contaminamos todo lo que hay que contaminar, no hay por dónde. Si no es todavía una reformulación. Y estamos llegando tarde porque todavía estamos discutiendo cómo explotar el litio cuando ya las grandes industrias que consumían litio están anunciando baterías más eficientes que consumen menos litio de la que iban a necesitar en un principio. O sea, Mientras Bolivia fabrica autos eléctricos. mientras Bolivia fabrica autos eléctricos. Hoy la media peinada electoral en Bolivia, en todo caso. Oh, Sí. Bella, sí, temazo. bella, bella. Qué peinada, ¿no? 52% el más. Dejó ¿Cuánto, el perdón? ojo en tinta. 52% último escrutinio. Y la senadora, la alcaldesa que habían, ¿te acuerdas de una alcaldesa que habían sacado de las mechas y la pintaron y la humillaron y todo el cuento? Sí, Elegida senadora. Elegida senadora, ¿no? No, o sea, que aquí hay mucha gente que se pasa películas, ¿no? Con este tipo de cosas. Sí. Carlos, mencionabas, a ver, aquí se mencionaban dos conceptos que me parece que van súper bien de la mano aquí. La Lepina hablaba de la perversidad de la Constitución y tú mencionaste el lobby. El lobby que yo no sé si será una tendencia mundial, parece que sí, pero en Chile es bastante brutal y es bien feroz. Y es un lobby que no solo es... como que no respeta ideologías. Tenemos hoy día un exministro del primer gobierno de la Concertación que es uno de los lobistas más reconocidos y que hace lobby a favor de los grandes conglomerados. ¿Cómo choca el lobby con las demandas sociales y de qué forma, o existe alguna forma constitucional, o si es necesario que exista una forma constitucional de emparejar un poco la cancha, en que este lobby no sea tan apabullante con respecto a las demandas populares? Bueno, hay una ley de lobby que salió en 2014, ¿no? Que reguló el acceso, más bien reguló la agenda, ¿no? Como que los funcionarios públicos o jefes de servicio, determinadas personas y senadores, representantes de elección popular, tienen que transparentar sus agendas en términos de a quienes reciben, con quienes se reúnen, ¿no? Y qué se abordan esas conversaciones en horario de trabajo, por decirlo así. Y eso es materia de ley simple. Se aprobó 2014, etc. Pero nada dice del poder del lobby extrahorario de clase, ¿no? Extra programático, por decirlo así, ¿no? Que ese es el hobby. Claro, pues entonces ahí no queda mucho. Entonces, pero es curioso porque el lobby, perdón, Alejandra, te iba a decir algo. No, es que ¿cómo evitáis el lobby del almuerzo del sábado, por ejemplo? Que esa cuestión se da, es obvio que se va a dar. Y así como que son conversaciones y tomadas de acuerdo y que pasan piola y que no, pero lo vemos el lunes y la del lunes se va a conocer. Pero sí, pues, o sea, los odio tanto. Ya. Mira, piensa tú que hasta 2014, 2015, el financiamiento de las campañas era completamente opaco. Completamente, entonces tenía lobby no regulado, financiamiento de las campañas súper opaco, ¿no es cierto? Y después aparecieron los esqueletos en los roperos, que eran Pentas, SQM, por pesca, y muchas otras empresas pasaron piola porque se cerraron o se acotaron las investigaciones
puesto que el Ministerio Público no tenía la capacidad operacional de investigarlo todo y para llegar a alguna verdad judicial, que no se ha llegado tampoco, porque el otro día salió, ¿no es cierto? La semana pasada salió cuánta gente condenada, sobreseída, cuántos, o sea, todavía recién va a empezar el juicio oral, ahora el cohecho del caso completo, recién ahora. Está hablando de una cuestión que ocurrió en el 2015, y comenzó. Entonces, y tuvimos la rebaja de la multa cobrada a Ponce Lerú, a una expresión mínima de lo que él capitalizó a través del esquema fraudulento de las cascadas, ¿no? Sí. En que las AFP salieron trasquiladas, todas las AFP salieron trasquiladas y los fondos provisionales con ella. Entonces, por eso vuelvo a decir, ¿por qué invierten nuestra plata directamente en las acciones? Compren un fondo mutuo si se trata de capitalizar el mayor valor de los activos financieros. ¿Para qué invertir directamente? Puros problemas, pura corrupción, puros conflictos de interés, ¿no? Entonces, nuestro sistema judicial, que es imperfecto, por definición, estaba muy mal equipado para abordar los temas de influencia indebida del dinero en la política. Muy mal equipado. Los elementos probatorios, la capacidad, porque todas estas personas formalizadas por estos delitos de cohecho y todo eso, tenían acceso a unos abogados que ya te lo encargo. O sea, las mejores oficinas del país. Y después va al Tribunal Constitucional y dice, no, el pobre Julito le estaban cargando la mata a él, pobre hombre, ha trabajado tanto por el bien de Chile. Que Da trabajo. Da trabajo. Da trabajo. Da trabajo, claro. Claro, y sin trabajo no hay empresa, entonces sin trabajadores no hay empresa, entonces el argumento es completamente reversible. Entonces, creo que se puede regular el lobby, pero también hay que dotar y empoderar a las fiscalías, a la Fiscalía Nacional Económica, a un tipo de carrera de fiscalía y de abogacía muy curtido y existen esos recursos, pero no en el grado suficiente a una comunidad empresarial tan mal acostumbrada como la de este país, tan mal acostumbrada, que más encima termina con salidas alternativas como las clases de ética, las multas, que son absolutamente formales, simbólicas y que realmente no actúan como disuasivos frente al delito de cuello y corbata, el delito económico. Que está muy, muy duramente sancionado en otras economías muy liberales como la de Estados Unidos. Estados Unidos, claro, te va precioso. Bueno, de hecho, las medidas que tomó SQM después del caso del financiamiento ilegal a la política, por ejemplo, las medidas que tomó SQM no fueron porque acá en Chile se las exigieran, sino que porque si no las tomaban en Estados Unidos no les compraban más los productos. O sea, a ese nivel de cagado estamos, y te lo digo porque trabajé ahí, así que... Ah, lo conocí por dentro. Entonces, la SEC, ¿no es cierto? Las autoridades, el regulador financiero de Estados Unidos les exigió, por tener cotización bursátil en Nueva York, el estándar es más alto allá. ¿Sí? Y los castigos y los decretos eran tan débiles que una de las requisitos era que Julio Ponce Lerú abandonara el directorio, pero bueno, era el asesor, era el principal asesor del directorio. Claro. Y lo veis toda la semana ahí en el edificio, entonces como... No, impresionante, ¿ah? Es impresionante. Entonces, esta gente llevó el cántaro al agua hasta que lo hizo pedazo. Lo hicieron pedazo. Ellos mismos se dispararon en el pie por codicia, por insensibilidad, por torpeza política, por estar mal acostumbrados, por ser adulados, por ser perreques, por ser zorrones, por no ponerse, salvo hay excepciones y eso también hay que reconocerlo. Ahora hay una autocrítica y una persona tan nefasta como Juan Sutil lo ha dicho, lo ha reconocido, ¿no? Llegamos tarde, esto había que hacerlo antes, pero los sistemas humanos rara vez reaccionan antes, Sí. rara vez por la sola conciencia de que hay gente que lo está pasando mal, que son tus compatriotas. Ahora tenemos al tío Andrónico pontificando todo el día a través de él, como si ya no tuviera un canal de televisión e influencia en la sociedad, ¿no? Entonces ahora él lamenta, deplora y pontifica. Mientras aparece el drama que tiene su familiar allá en la Araucanía con las tierras, con las tierras, o sea, a ese nivel estamos hablando.
Entonces, por eso, y volviendo al tema original de nuestra conversación, el 25 nadie se puede quedar atrás de este proceso. El mandato tiene que ser contundente para la convención. Y después viene un proceso que va a ser difícil, ¿no? De negociación de las listas, ¿no es cierto? Las paridades, los partidos seguirán teniendo la voz y la primacía y el control un poco de este proceso. O sea, a través de ellos los independientes podemos participar en el proceso de elección de los convencionales, no sé si es la palabra adecuada, no sé cómo será. Sí, convencional. Me gusta convencionales. Espero que sea esa la palabra. ¿No? Los convencionales, esa negociación que es muy delicada, muy importante, que permitirá que la sociedad civil tenga una voz, las mujeres, los mapuches, los rapanui, los aymara, ¿no es cierto?, los changos, el mundo rural, y no solamente el perfil de influyente que hay hoy en día. Y ahí hay que empezar todo este tema del que me pareció también un chiste fome, esto de rechazar para reformar. ¿Cómo van a reformar los que no se han opuesto a todo esto? ¿Cómo van a reformar los que son? Oye, loco, ¿cómo Si a esa gente no le gusta nada, no le gusta nada. Oye, además reformar qué, ¿cuáles son tus... Sí. ¿Qué propone reformar? No le escuchaba a nadie qué es lo que propone reformar. Ha pasado un año, casi un año desde que lanzaron el eslogan y todavía no han hecho ninguna reforma, ninguna. Oye, yo tengo si se quiere, una preocupación, porque, claro, estamos hablando sobre esta especie de debacle que tenemos sobre los representantes políticos, que finalmente uno siente que, así como que en estricto rigor no podéis confiar en nadie, y siento que el pulso de la calle tiene que ver con eso también, tiene que ver con que nadie me representa, así que yo voy para afuera y hago como todo lo que tengo que hacer. Y de alguna forma también a esta gente le ha convenido mucho durante este tiempo instalar el rollo de que la política es mala. Entonces los políticos son malos, ¿cachai? Como que, ¿para qué? Bueno, ¿para qué te voy a decir como la cantidad de gente con la que he hablado que me dice que el problema es de los derechos humanos? Que a mí todavía como que me da risa ese tipo de respuesta, ¿cachai? Como, no, pero es que los derechos humanos, como que se fijan mucho en los derechos humanos, y es como, señor, por favor. ¿Qué le pasa? Sí, para mí la preocupación es de qué manera hacemos que esta asamblea que vamos a tener sea efectivamente representativa, que la gente esté como contenta además con eso, que no se preste para suspicacias, porque si hay algo de lo que también hemos estado hablando aquí es que cuando hablamos de una asamblea constituyente implica hablar con toda la gente, no solo con los que nos caen bien. ¿Y de qué manera sientes tú que podríamos como aunar ese tipo de criterios, de cosas, de todo? Mira, está delicada la cosa porque en estos momentos hay una crispación, hay evidentemente una rabia, hay un proceso que es volátil, ¿no? En términos de las emociones que están involucradas en esto. Entonces, efectivamente, hay que buscar cuáles son los puentes que quedan abiertos para una negociación sensata, ¿no? En términos de la política contemporánea, la política tal como es hoy, ¿no es cierto? Es un asunto netamente performativo, ¿no? El espacio que los políticos toman es de la performatividad del show, del incidente, ¿no? De la cuña, ¿no? El político es un cuñero, es un tipo que aparece, que está en la foto, ¿cierto? Que tiene un instinto de posicionarse, de colocarse donde hay que estar, ¿no? En función de, por supuesto, de cuáles son los intereses con los cuales se articula. Y esta idea democrática, representativa, participativa del político como un vocero, un portavoz, alguien que se debe a un grupo de personas de una comunidad en concreto, de un territorio, ha quedado bien ahí nomás, ¿no es cierto? Entonces volver a eso es muy difícil porque es una crisis, la crisis de la democracia no es solo nuestra, los países
En Estados Unidos tienen un mafioso de presidente, y lo eligieron, y hay gente que va a votar una vez más por él por el tipo de discurso que tiene. Entonces, volver a reencantar la política como función pública, como vocería, como un político que, a diferencia del político performativo, emocional, no emocional, sino que populista en el mal sentido de la palabra, va a ser extremadamente difícil. Y de ahí yo creo que tú apuntas a eso, que cómo se constituya la convención, cómo se constituyan las listas a partir de las cuales se van a elegir los convencionales, va a ser la clave del asunto. Porque si va a estar el profe Massa, o va a estar el Jean Bosellur, o va a estar Katy Barriga, bueno, que es una política profesional, y se maneja, y dentro de sus códigos se maneja, y se maneja bastante bien, ¿no sé? Dentro de esta performatividad que mencionábamos. La loca hace su show, ¿no? Sí. La loca hace su show. Cuando tú ves una loca de patio, como la Loreto Letelier, con su loca de patio, pero esa Oh, cierto. pero esa refleja ese trastorno narcisista que tiene el político profesional. Trastorno narcisista. Entonces, una persona común y corriente, normal, todos tenemos nuestros problemas, si no estoy dándome las del tipo más sensato y armonioso y budista zen del planeta, no estoy diciendo eso. Pero, loco, yo no estoy así persiguiendo aplausos todo el rato, ni haciendo estos shows tan de baja estofa. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esa cosa? Es por quién vamos a votar y cómo se van a negociar. Entonces, todos nosotros tenemos también que ofrecernos así en el buen sentido de la palabra. El intelectual, el profesor, el dirigente social, el señor que sabe del agua, que ha trabajado, que ha defendido los derechos de los pequeños agricultores frente a estos grandes acaparadores de derechos de agua, y por citar un ejemplo, ¿no? Hay mucho talento, mucha convicción, mucha pasión de los que están en el mundo social, en la cultura, en la academia, en la ciencia, y que no son políticos profesionales performativos ni narcisistas compulsivos, y que tienen que estar ahí. Queremos que estén ahí, hagamos campaña. Venga, tío, venga, súmese. Vamos, que entre todos lo vamos a hacer. Nos vamos a apoyar, nos vamos a apañar. Pero si le dejamos el camino despejado a los de siempre, que no te quepa duda que se van a meter. Sí. Longueira ya dijo que quería ser constituyente. Longueira. Como no, señor, usted no puede. O sí, no sé. Carlos, una pregunta. Mira, hoy día en la mañana estuve escuchando a Lucas Palacio, no sé si fue hoy en la mañana o ayer, en donde hablaba acerca de los números del último trimestre, etcétera. Y una de las cosas que a mí como que me dio entre pena y risa, es que hablaba acerca de que se han creado más de 40.000 empresas desde el estallido hasta ahora, y él lo veía como un importante impulso, pero no hacía el link con la cantidad de gente que ha quedado cesante y que tenía que buscar una forma de generar ingresos. Y ante este mismo escenario, que cuando aparecen números te los pintan bien, pero ignoramos otros, aparece también el argumento en la campaña del rechazo que tiene que ver con esta incertidumbre que provoca a las grandes inversiones, a los grandes conglomerados, etcétera, que generan riqueza, porque le llaman generar riqueza, vender tierra le llaman generar riqueza, te dicen que un proceso constituyente de 2 años los va a espantar. ¿Qué les podríamos decir ante este argumento, pensando ya sea en números de Chile actuales o pensando en ejemplos de otros lados del mundo en donde han tenido procesos similares? Mira, es bien interesante porque efectivamente muchas de estas nuevos emprendimientos tienen el sello de la reconversión personal, ¿no? Del autoempleo producto de la crisis, ¿no? Muchos profesionales que ahora tienen que vender a domicilio copete, queso y marisco, ¿no? Entonces está lleno, o sea, vendo esto, vendo lo otro, compro, vendo, entonces es un tema de apuro, y está bien, no sé, yo no vamos a emitir juicio al respecto. Pero efectivamente nosotros estamos enfrentando, aunque no tuviésemos proceso constituyente, estaríamos igual en crisis. Estaríamos igual, porque, insisto, es un tema estructural, es
es un callejón sin salida al cual el modelo llegó por no tener otras dinámicas de crecimiento que no sean el consumo exacerbado, apalancado mediante deuda, porque no tiene otro mecanismo de crecimiento que la explotación, el extractivismo y la explotación de los recursos naturales. No tiene otro, no tiene otro, ¿no? No han inventado otro. Por ahí hubo políticas públicas destinadas a incentivar el emprendimiento de contenido tecnológico, ¿no? Están estos emprendedores jóvenes, universitarios, que hacen sistemas de venta online, algoritmos que son toda la economía del algoritmo, ¿no? Toda la economía, la gig economy que le dicen en Estados Unidos. Como el algoritmo para cachar quién es el paseador de perros que está más cercano, es como de Uber, pero de profesiones, ¿no? Venga, eso no va a resolver el problema de fondo. El problema de fondo es un problema de productividad declinante que ocurre en todos los países, ¿no? Entonces aquí lo que se requiere es inversión pública. Pública. Se requiere un compromiso del Estado para propiciar una transformación de matriz productiva, matriz energética, que se ha comenzado con bastante, hay que reconocerlo, se fue un gran aporte del gobierno de Bachelet II con el ministro Máximo Pacheco, que tiene luces y sombras, no es perfecto tampoco, pero ahí hay una línea interesante que hay que destacar. Entonces, la inversión pública que está al debe, porque ahora está una inversión pública de emergencia, y bastante timorata, hay que decirlo, porque estos son re buenos con la autoridad del Estado, pero para que el Estado no les ocupe espacio a ellos, ¿no? Pues el Estado tiene que cumplir una función, tiene que retomar una función importante, como alguna vez lo hizo en los años 30, porque estamos viendo lo mismo, ¿eh? Lo que fue el colapso del comercio y de la inversión internacional, producto de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial, que es un mismo proceso, ¿no? Estamos viviéndolo ahora, con la pandemia y la crisis terminal del neoliberalismo globalizado. ¿Se han fijado que ya no hay esas grandes conferencias internacionales de libre comercio, la ronda de Doha, el APEC y la otra cuestión? Ya no hay, porque ningún país quiere negociar nada con nadie. O sea, China chachao, Rusia por su lado, la India por su lado, los bloques económicos cada cual mata a su toro. Entonces el multilateralismo liberalizador ya llegó a su tope. Entonces, por lo tanto, cada país, cada nación, y el nuestro en particular, tenemos que tener un Estado. No digo que tenga que asumir todo sobre sus espaldas, porque no tiene todos los recursos, pero tiene que tener una agresividad, un diseño de planes para aprovechar lo que va quedando. ¿Y qué va quedando? ¿Qué va quedando? Pongamos la carta sobre la mesa. Este Estado tiene que hacerse cargo de los viejos, para que puedan consumir. Tiene que hacerse cargo de los cabros, que están a pata pelá. Tiene que hacerse cargo de una clase media endeudadísima. Tiene que hacerse cargo de unos ecosistemas que están reventados, de unas napas que se están acabando, de un agua que va a escasear, de metales pesados que tienen devastados muchos ecosistemas. Entonces, ahí hay inversión problemas de salud. Problemas de salud, cáncer, envejecimiento traumático. Entonces, ahí hay inversión pública urgente. Y donde hay inversión pública, hay un socio privado. Y así fue, ojo, cuando dice la Corfo y Pedro Aguirre Cerda, todos eran inversiones conjuntas privadas y estatales, ¿eh? La CAP nació como una inversión del Estado, pero también de inversionistas privados que eran en el fondo las grandes empresas aseguradoras y los bancos de la época, privados. En ese sentido, el Estado empresario, ¿qué opinión te merece el Estado empresario hoy y si Chile tiene la capacidad para ser un Estado empresario? Pensando principalmente que su matriz productiva basada en recursos naturales se está desinflando y que lo único que se viene para adelante es la inversión y en tecnología, investigación y desarrollo. Claro, yo creo que más que un Estado empresario de estructuras empresariales estatales, debería ser un Estado financiador y copartícipe de un proceso de asignación de recursos que mira el siglo XXI con todos sus desafíos, ¿no? Y con esto me refiero al modelo coreano, al modelo neozelandés, al mismo modelo gringo, ¿eh? Porque nuestros amigos
de todos estos emprendimientos tecnológicos que hoy son nuestra vida cotidiana, todos tuvieron participación estatal en algún momento de su desarrollo como emprendimiento. Primero, Facebook, Twitter, Google, todos tuvieron financiamiento estatal en sus primeras fases de desarrollo del algoritmo o algoritmos. ¿No? Entonces eso que es puro emprendimiento privado, que es pura iniciativa, los talentos del Silicon Valley, ojo, ahí. Hay inversión pública norteamericana al nivel del Estado, al nivel, el California se llama Caltech, ¿no? A nivel de la ciudad y a nivel federal. 3 estamentos. Entonces, que nos lleva al punto que el Lugo debe cachar, que es la descentralización urgente de este territorio. Pero no puede ser, no puede ser que los gobiernos regionales sean buzones de correo del Ejecutivo Central, que todo se reduzca el proceso político chileno a que los tipos tomen un maletín y vayan a Santiago a hacer lobby entre los ministerios. Tiene que haber una dinámica regional de desarrollo, unas capacidades locales, un desarrollo urbano y productivo local, ¿no? Que se conjuguen, que se coordinen, pero no, tiene que haber un centro de emprendimiento antofagastino con científicos y con gestores locales que opten por vivir ahí. En comparación a cómo invierte hoy el Estado, ¿cómo vislumbras tú hacia dónde debiera orientarse? ¿De qué forma debiera ya hablamos un poco de la inversión focalizada y descentralizada, pero ya en lo práctico, ¿cómo ponen las lucas básicamente? Mira, muchos de los instrumentos, yo creo que no hay que reinventar la rueda. Hay un desarrollo concatenado que lleva bastantes años, hay instrumentos que se han ido depurando, mejorando, otros que han sido un fracaso, y hay que aprender de los fracasos también. Entonces hay un proceso de asignación y de concursabilidad, que no es perfecto ni mucho menos, que podría revisarse, que debiera revisarse a la luz de los imperativos que van a ser, o sea, nosotros estamos recién empezando la crisis, ¿no? La crisis hídrica está recién comenzando, la crisis ambiental está recién comenzando, la crisis del envejecimiento está recién comenzando. Entonces, la noticia nefasta que se cierran los concursos de CONICYT, que se llama ahora Agencia Nacional se llama AN, ¿cómo se llama ahora la ex CONICYT? Tiene Agencia Nacional de Investigación, ANI, no, tampoco es ANI, esa otra. Esa otra. ANIT, eso. ANIT, sí. ANIT. Esas agencias debieran robustecerse, ¿no? Debieran tomar un rol protagónico, un rol coordinador, orientador, ¿no? Coordinarse también con el sistema financiero, con los fondos de capital de riesgo, distintos vehículos de financiamiento sucesivos y sobrepuestos para facilitar y permitir que se creen nuevas empresas. Aquí no se ha creado nada muy chorifly en los últimos años, pues si toda esta economía se basa en procesos productivos súper simples. No. Y las empresas estatales grandes como Codelco, Enami, ENAP, tienen sus procesos innovadores, pero quedan ahí como encerrados, encapsulados. Son de nicho. Son muy de nicho y quedan ahí en Codelco Chucky y no conversan con otras áreas productivas, no conversan mucho. Entonces yo creo que hay una revisión a hacer ahí importante, ¿no? Importante, y no pasarse película, no hay que reinventar la rueda, no hay que pasarse película y ver para dónde va la ola tecnológica, porque hay una ola de tecnología que ya no llegamos, eso ya está hecho, ya están todas las patentes ya están asignadas, ¿no es cierto? Pero quizás haya otra que sí tenemos nicho, sí podríamos llegar a tiempo, ¿no? Sí podríamos ser early adopters o early players de tecnologías de futuro que están en sus albores. A lo mejor, ¿no? Aquí hay un claro ventaja comparativa en temas astronómicos, de exploración espacial, la ingeniería sísmica, trabajos con biomasa. Las mismas energías renovables tenéis para hacer, pero ¿no? Imagínate, cantidad de costa llena de viento que tenemos. Entonces,
hay un rol protagónico de la gente chilena, científica, preparada, que está ahí, que en muchos casos vuelven de sus doctorados y tienen dónde enchufarse. Entonces, pasada esta pandemia, que va a pasar, cuando pase, el mundo no va a ser igual. No va a ser el mismo mundo de los 90, de los happy 90s, ¿no es cierto? Notis, como le dicen los ingleses. No va a ser igual, no va a ser un mundo completamente distinto, un mundo inestable, un mundo riesgoso, un mundo de conflictos asimétricos en distintas partes, y acá mismo. Entonces una noticia buena, que han aumentado las exportaciones a América Latina. Cierta integración económica latinoamericana quizás sea posible, cadenas de valor, y eso es súper importante. Hay un rol importante, por ejemplo, asignarse a las mismas Fuerzas Armadas, que hay acercamientos ahí con Perú, con Argentina, ellos manejan tecnologías, ¿cierto? Entonces hay que incorporarlas en este proceso de desarrollo, tienen información territorial exquisita, el ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, ¿no? De cuencas hídricas, de procesos atmosféricos, climáticos, hay que incorporarlas no, hay que pasar este momento de conflictividad, y creo que hay que identificar bien cuáles son esos focos y no caer en pisar los palitos que todos conocemos. Y de una vez por todas pensar a futuro qué país queremos ser, porque no podemos seguir basando la economía en rentabilidad de corto plazo, o sea, en cosas que mientras más rápido renten y me llenen el bolsillo, le doy prioridad a inversión, y lo que tenga que me demore mucho en recuperar, no lo invierto. No más de eso. No de eso. Entonces, es verdad que la inversión, cierto tipo de inversión especulativa, se podía resentir durante el proceso constituyente, pero no por el proceso en sí, es por la desaceleración de la demanda y de las fuentes tradicionales de rentabilidad que tenía el modelo. ¿Y a dónde más ponía edificios y guetos verticales? O sea, no, pues no. ¿Dónde más podríais conseguir dinero a bajo costo y prestárselo a la gente con un 30% de interés anual? Imagínate, si la cuestión es grave. Pues. O sea, reforma financiera, también hay que darle vuelta a eso. Reforma al sector financiero. Importante. Harto que tiene que Hay ver harta. también con la igualdad ante la ley aquí. Pero ¿cómo? Si en Chile somos iguales, todos iguales. Pero ¿cómo hacemos que se haga realidad ese postulado? Porque somos todos iguales ante la ley. Es un gran desafío que tenemos y que permea todo al final. Que de hecho, el mismo Carlos mencionaba este perdonazo a la multa de Ponce Lerú, pero vamos persiguiendo a las personas que ingresaron mal los datos en el bono de 500 lucas. Claro, o lo mismo que estaban haciendo hoy día con respecto a tocar el IVA, a hacer un aumento en el porcentaje de la recaudación del IVA para financiar pensiones futuras por el retiro del 10%. Esa cuestión a mí yo la escuché y dije, esta weá es revancha. Eso es total, pues no puede ir, no, o sea, el IVA es un impuesto muy regresivo. Y eso debiéramos tender a un sistema tributario progresivo, ¿no? Hay un tema con las herencias, ¿no? Una cosa es gravar la renta del capital. Y otra cosa es gravar las fortunas, claro, ¿no? Las fortunas son dos conceptos distintos. Y en términos de igualdad ante la ley, que quiero volver sobre ese punto porque es importante, ¿eh? Porque efectivamente hay el sistema moderno, la modernidad liberal, antigua, la que viene de la Revolución Francesa, de las revoluciones inglesas y tal, norteamericana, presume una igualdad en el papel, pero sin disposiciones que la aseguraran, ¿no? Y esa es la historia del siglo XIX y del XX. Entonces, un foco de desigualdad ante la ley es precisamente el tratamiento que hace la fuerza pública cuando es un mapuche, un joven de la periferia, o una persona que está en la plaza, y sobre todo joven, una policía completamente juvenifóbica, ¿no? Yo he estado uno que tiene cara de señor mayor, ¿no es cierto?, de adulto casi mayor, no pasa nada, a mí nunca me ha hecho nada, pero si yo tuviese 20 años me aforran tiro, ¿no? Hay una
una predisposición a segregadora y castigadora de cierto estereotipo sociocultural en nuestro país. Que, ¿se acuerdan? Un señor que sacó una pistola para amenazar a unos manifestantes en Las Condes, lo detuvieron, y poco menos que era que los carabineros no sabían qué hacer con un detenido ABC1 por Apoquindo, ¿no? Por esas Casi calles. pidiéndole por favor que se suba a la patrulla. No sé. Entonces, porque claro, ninguno se quiere arriesgar a Caballero Razo a tomar preso al hijo de su jefe. Entonces, la igualdad de derechos, la ley pareja, ¿no? la manera en que zafan sus delitos, de sus faltas, las personas de altos ingresos en Chile es evidente. Y ocurre en toda América Latina. Y es una de las causas principales del malestar también. Del malestar, exactamente. Exactamente, el hacinamiento carcelario no sé, pequeños microtraficantes, el encarcelamiento del famoso caso de la cárcel San Miguel, que murieron los reos que estaban por CDs pirateados, ¿no? Personas que no podían entender que el proceso penal en que habían sido sometidas, ¿no? Personas muy precarizadas. Sí. Entonces, la igualdad de la ley que se expresa en la justicia civil y en la justicia penal, ¿no? Y el acceso a los bienes públicos, es uno de los focos que hizo explosión el 19 de octubre recién pasado, y en el 25 que ustedes mencionaban, la gran marcha del 1.000.000 de personas que zanjó que esto no tenía otra salida que una nueva constitución. Sí. Estamos a puertas, es que uno como que le pica por tomar el lapicito y ir a votar. Oye, los especuladores están subiendo y el precio de los lápices Bic, ¿no? Yo creo, deben estar así, bueno, ya estoy acaparando por si se me revientan en el camino, no sé, las mascarillas. Puede haber un mercado negro de lápiz pasta. No nada. Estamos a marzo. Yo tengo un lote de lápices, y los que no estoy ocupando son Bic, porque no vaya a ser cosa que se me acabe y que justo ese día no tengo. No. Estamos a así no se puede. 40 años, decía Ale, ¿no es cierto? La elección más importante de los últimos 40 años, pero claramente. Sí. Un antes y un después. Sí. Sí, porque el plebiscito del 88 ahí no había vuelta, era votar no o que gente siguiera muriendo. Claro, y eso ya era el nihilismo, ¿no? Yo me acuerdo, yo tenía 23 años, 22 años, no, tenía 22 años. Para mí, si ganaba el sí, era el nihilismo. A mí era como, chao, no me interesa este país, donde elijan a un dictador para seguir, era como 7 años más, pues era hasta el 96, 97, 8 años más. Era una cosa demencial. Y no fue, pues. El país no es tan penca. Hay una conciencia transversal a los grupos socioeconómicos, a los socioculturales. Hay un cariñito, hay una esperanza, y que trasciende el miedo, la manipulación, la propaganda, los fakes, ¿no es cierto? Hay una conciencia que se resiste a ser apabullada, a pesar de la cuestión que se cae, que no condena la violencia, el semáforo en la iglesia. ¿No condenas la violencia? Por supuesto que me alata la violencia, pero yo no quiero hablar de violencia, quiero hablar de la estructura social, económica y financiera de este país. Eso quiero hablar, de la estructura. Quiero hablar de la estructura de tasas de interés, quiero hablar de la estructura de cobranza, de asignación. Ustedes saben que todas las empresas son bicicletas financieras. Las empresas son controladas por matrices, por cascadas, y los bancos le prestan plata a esas personas para que sigan siendo ricas. Ustedes abren el esquema de propiedad con Celerú y LAN, a través de la sociedad, y todos les van préstamos de Itaú. ¿Cuánto? 5.000 millones de pesos. ¿Para qué? Para que compren más acciones, de las que ya tienen. ¿Y cómo las pagan? Vendiendo otras acciones. Así funciona este país. Yo quiero hablar de eso. O sea, ya, ok, qué pena la iglesia, qué lata, porque, en fin, qué lata la iglesia. Pero quiero hablar más de esto. Y esa es la oportunidad, está en la convención. Porque vamos a hablar de eso, ¿no? Exacto.
Del futuro. Vamos a hablar del futuro, Exactamente. Del y del futuro. cómo es ahora. Y no vamos a hablar de De semáforos, esto- vamos a hablar de esta cuestión. Sí. Oye, lo que No queremos- magnífico el corolario de tu intervención, Carlos, porque a mí como que me devolvió un poco, estaba medio alicaído mi ánimo, un poco pesimista, y como que me devolvió Muchas gracias. el ánimo. Qué bueno. Sí, Es como que se te iluminó la carita, legal. Así. es que me acerqué a la lámpara. Sí, pues al final El- como mencionaba el Carlos, el tema de condena o no condena la violencia es para la tele nomás, pues, weón. Si políticos llevan un año condenando la violencia, venga de donde venga, y no han hecho nada por solucionar esa violencia. Entonces, no me hueve. Efectos prácticos. Claro. No, Sí. Da lo efectos mismo. prácticos. Sí. Bueno, en este momento la solución práctica para que la violencia empiece a menguar es ir el 25 a votar, marcar apruebo y convención constitucional. Es la única opción que te da la posibilidad de sentarte a dialogar. Además, Absolutamente. y en forma paritaria. Absolutamente. Y paritario. Y También forma se tiene que paritaria. acabar eso. Se tiene que acabar. Conclave de economistas. Todos hombres. Todos hombres. Todos de Santana. Todos con corbatita. Todos de la Chile o de la Católica. ¿Hasta cuándo? En AD. Carlos, cuando hay mesas para conversar sobre aborto, puros hombres. Nadie me pregunta a mí, pregúntenme a mí. Yo tengo Pero uno. pregúntenme a mí, yo tengo respuestas para esto. Y no, hombres, siempre. Sí que no, paridad también. Urgente. Carlos Tromben, ha sido un honor para nosotros tenerte en este espacio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la conversación, por darnos otra mirada, esta vez desde el punto de vista tal vez un poco más económico, que parece un poco más ajeno a la conversación cotidiana, pero nos afecta todos los días. Y gracias por la forma en cómo cerramos esta conversación, porque, insisto, a mí como que me revitalizó el entusiasmo. Bueno, muchas gracias, chiquillos, a ustedes. La invitación, exquisito conversar, y hay que seguir dándole. Esto es solo el principio. Este es el principio, lo vamos a ganar por goleada, y ahí lo que viene después, eso es lo entretenido. ¡Vamos! ¡Vamos, Sí, que se puede! Sí, ahora vamos a pasar de la fase de grupos a las eliminaciones directas. ¡Eso! Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Los quiero mucho. Besito. Gracias, Carlos. Hugo, palabras para cerrar este espacio de hoy. Mantengo mi entusiasmo y mi emoción con este proceso, porque este domingo con esto vamos a marcar apruebo en una papeleta, y en la segunda papeleta convención constitucional. Así es que levántese con mucho entusiasmo, tome su mascarilla, échese al bolsillo el alcohol gel, vaya con toda seguridad al centro de votación, no se va a exponer más de lo que le obligan a exponerse en la micro o en el metro para votar, y es ahora o nunca. Tenemos la oportunidad de echar abajo esta constitución que no nos incluye a todos y que no nos garantiza lo mínimo que necesitamos para tener una vida digna. Así es que eso, chiquillos, apoyo convención constitucional todo el rato. ¿Alepín? Muy cortito, una historia. El día 25 de octubre del año 2019, en la marcha del 1.000.000 de personas, estaba yo con mi botellita fruna, pegándole a donde le pegábamos con los chiquillos siempre para hacer mucho ruido, y vino el guanaco, me agaché, y al lado mío había una niña abriendo una caja de chocolates batón, y empezó a repartirla a todo el mundo. Y yo estaba al lado y miré y dije, sí, oh, sí, como chocolate, pero yo no la conozco a ella. Y ella llegó, agarró un chocolate, me lo pasó y me dijo, toma, weona, necesitáis energía para estar acá. Y me llevé el chocolate. Eso es el país, esa forma de solidaridad, de pensar en el otro, de decir, ¿sabéis que estamos todos aquí, estamos todos en las mismas? Eso es el país, no el país que nos quisieron vender con la Constitución del 80. Así que ahora tenemos oportunidad de hacer que ese país que reconocimos en la calle, que reconocimos en Plaza Dignidad, que hemos estado reconociendo durante todo este año, se haga carne, y merecemos por toda la gente que la ha pasado mal, por todos los mutilados, por toda la gente que ha sufrido vejaciones, por todos los que han caído en esta lucha,
merecemos tener una constitución que hable del país que somos y no del país que ellos quieren que seamos. Así que, adelante, apruebo convención constitucional, arriba nomás, lleve su lápiz Bic, póngase contento. Eso. Muy bien, muchas gracias, Lepín. Para ir cerrando, el día de hoy me enviaron un link a un video de YouTube donde estaba la cantata de los 30 pesos. Me parece que se llama el colectivo Ensamble, que sacó esta obra musical, que está muy bonita, se la recomiendo, búsquenla, la cantata de los 30 pesos. Habla de los días previos al estallido y de ahí en adelante una especie de crónica musical, con este lenguaje musical tan propio de nuestra cultura radiofónica. Así que con esa invitación, nuevamente insistir, la verdadera paz se construye dialogando, no se puede imponer de ninguna forma, la paz no se impone y sin justicia no hay paz. Por eso el 25 nos vamos a levantar, vamos a ir a votar, vamos a marcar apruebo, convención constitucional, vamos a ganar y va a ser hermoso. Hasta el próximo martes, donde espero que nos reunamos para celebrar un triunfo histórico, glorioso, épico y gigantesco. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, Opinión Marciana. Gracias a todos.